Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. Hace un mes aproximadamente hablamos acerca de 7 fichajes que están siendo una excepción en este 2023. Hay algunos casos que son obvios y se caen obviamente de Maduro, el de Kai Havertz, el de Dembélé, el de Onana en su momento, que hoy en día ha levantado un poco su rendimiento, es cierto, el de Mason Mount en Manchester United, y la idea, el día de hoy, es hablar de otros 7 fichajes, algunos recomendados por ustedes, otros que a mí me parece que también están siendo malos fichajes, o al menos no están colmando con las expectativas que había justamente a partir de su llegada. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión respecto a estos 7 casos, que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen su me gusta, que me sigan en las redes sociales que tienen todos los links en la descripción para poder hacerlo, y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Comencemos hablando de uno de esos fichajes que sin duda prometía y mucho, que ilusionaba a los hinchas del equipo al cual llegaba el jugador por la trayectoria y la jerarquía que tenía y que sin duda hasta el momento ha sido un gran fracaso, que es el fichaje de Edinson Cavani por Boca Juniors. Un futbolista, el uruguayo, que en los últimos 10, 15 años para mí ha estado dentro de los mejores delanteros, quizás no en un top 10, pero en un top 15, un top 20 de los mejores delanteros del mundo, sin ningún tipo de duda. Jugador que comenzó su carrera en Danubio, que le fue muy bien en el Palermo de Italia, 117 partidos, 37 goles, que con la camiseta del Napoli en 3 temporadas marcó 104 goles, una locura los números de Cavani en el fútbol italiano, que llegó al Paris Saint-Germain y en 300 partidos marcó 200 goles. Es una locura los números del uruguayo en el fútbol del viejo continente, que en el Manchester United en su primera temporada tuvo muy buenos números, marcó 17 goles en 39 partidos, a partir de la segunda empieza a mermar su rendimiento. Es cierto, su paso en el Valencia no había sido lo más fructífero, pero todos creíamos que Edinson Cavani, con los números que había tenido en Europa, con los números que había tenido en la selección uruguaya, era un refuerzo que estaba hecho a medida de Boca, que necesitaba un delantero de jerarquía ante la falta de gol para poder pelear la Copa Libertadores. El uruguayo llegó con 36 años, es cierto, ya una edad avanzada, pero la jerarquía de Cavani todos pensábamos que para el fútbol sudamericano sobraba y en demasía. Sin embargo, desde que llegó a Boca, con el correr de los partidos cada vez hemos visto una peor versión de Cavani. Un jugador que juega lejísimos del área contraria, que en vez de estar centrado en marcar goles, muchas veces parece que está casi jugando como un volante o a veces hasta como un defensor, que parece un jugador mucho más de asociación que de finalización de jugada y sobre todo que tiene pánico a patear al arco. Un jugador que cuando queda de cara al gol o cuando tiene un hueco para patear, como generalmente hacía en el fútbol europeo, las mandaba a guardar, hoy en día prefiere no patear, tomarse un tiempo o directamente darle un pase a un compañero, que muchas veces inclusive el pase termina en los pies de un rival. Hasta el momento con la camiseta de Boca ha jugado 16 partidos, ha marcado solamente un gol por el torneo local, solamente un gol por Copa Libertadores, importante, es cierto, en la vuelta frente a Palmeira, y un gol por Copa Argentina. Sin duda, hasta el momento, uno de los fichajes que estaban llamados a ser de los más importantes de la historia del fútbol argentino y está siendo un gran fracaso. Volviendo al territorio conocido, al fútbol europeo, hay un fichaje en el fútbol alemán que había llegado como la gran estrella, uno de los equipos más importantes de la Bundesliga y que hasta el momento tampoco se ha logrado acoplar a la mitad de la cancha del Borussia Dortmund, que es el fichaje de Felix N'Mechea. Un jugador con una carrera particular, se formó en la cantera del Manchester City, jugó para la selección inglesa a nivel juveniles, pero él es alemán, posteriormente cambiaría de nacionalidad y volvería a representar los colores del país del cual él nació, porque él nació en Alemania y hoy en día es parte de la selección absoluta alemana, que tuvo un paso por el Wolfsburgo, el cual fue muy productivo, jugó 50 partidos, marcó 7 goles, dio 3 asistencias, un jugador que se había convertido en lo más destacado en la última temporada, jugando justamente con el equipo verde, y que había llegado al Borussia Dortmund a cambio de 30 millones de euros, un fichaje muy importante, el más caro que había realizado el Borussia de cara a esta temporada para poder reforzar la mitad de la cancha. Sin embargo, hasta el momento, N'Mechea, que llega como una de las grandes figuras, es un jugador que con el correr de los partidos ha perdido muchísimo peso y gravitación en la mitad de la cancha. Es un futbolista que lo están haciendo jugar un poco más retrasado que lo que juega en el Wolfsburgo, lo cual termina afectando la posibilidad de que pueda asistir, pueda generar juego o pueda marcar un gol, pero al mismo tiempo, a la hora de quizás cumplir la función de un box-to-box, tampoco está cumpliendo en la parte defensiva. Es un jugador que realmente parece que gravita en la cancha, pero no hace nada. Un futbolista que hasta el momento ha jugado 15 partidos, ha marcado un gol, ha dado 2 asistencias, inclusive ya en algunos de los últimos encuentros lo han terminado sentando en el banco de suplentes, y es un jugador, como les digo, que el Borussia Dortmund pagó 30 millones de euros por él y creían que iba a ser la gran estrella de esta temporada.
Todo lo bueno que habíamos visto con el Napoli la temporada pasada, campeón de Serie A, siendo la revelación del fútbol europeo, llegando a los cuartos de final de la Champions League, está siendo completamente diferente en el comienzo de esta. Un equipo que se lo ve apático, sin jugadores que estén destacando como en la temporada anterior, con un técnico que probablemente cuando publique el video ya no siga en el cargo, Rudy García, y un equipo que ya está lejos en la Serie A, se encuentra cuarto pero a 10 unidades del puntero y que difícilmente pueda repetir la proeza de la temporada anterior. Y esto creo que se debe en gran parte a la política de fichajes. Un equipo que tenía una muy buena base, que vendió a algunos jugadores como Kim Min-jae, por ejemplo, que emigró al Bayern Múnich, pero que no se reforzó como debía. Y a tal punto, inclusive, que su mejor fichaje terminó hasta el momento siendo una gran decepción. Y me refiero nada más y nada menos que al danés Jesper Lindström. Este volante danés de 23 años que llegaba desde el Eintracht Frankfurt, donde había tenido una buena temporada la anterior, 27 partidos, 7 goles y 4 asistencias por la Bundesliga, y por el cual el Napoli apostó muy fuerte. Pagó 30 millones de euros y lo convirtió en su fichaje estrella para esta temporada. Sin embargo, es un jugador que hasta el momento, con las órdenes de Rudy García, no ha contado con oportunidades. En Champions jugó 12 minutos distribuidos en 2 partidos. Y en la Serie A apenas 158 minutos, en los cuales en todos ha ingresado del banco de suplente en 7 partidos distintos. Veremos evidentemente si con un nuevo técnico tiene más oportunidades, pero hasta el momento el fichaje de Lindström está siendo un desastre total en el fútbol italiano. Y continuando en el fútbol italiano, sin duda hay un futbolista argentino que no ha tenido un buen comienzo y era uno de los fichajes que más prometían y que realmente más teníamos ganas de ver, a ver cómo se adaptaba al fútbol de este país, que es el caso de Lucas Beltrán por la Fiorentina. El delantero argentino de 22 años venía de una temporada muy interesante en River Plate, donde a lo largo de este 2023 había marcado 17 goles en 36 encuentros y además mostrando muy buenas capacidades, tanto a la hora de presionar como también de asociarse con sus compañeros. Estas muy buenas cifras hicieron que la Fiorentina decida pagar 18 millones de euros por su ficha, y venía a reemplazar al brasileño Arthur Cabral, que se terminaba marchando al Benfica en más de 20 millones de euros después de haber aportado 17 tantos en la temporada anterior. Sin embargo, todos los que creíamos que Beltrán se podía adaptar rápidamente al fútbol italiano, hasta el momento le está costando bastante. Es un jugador que hasta el momento lleva jugado 15 partidos con la Fiorentina, en los cuales solamente ha marcado 2 goles, y los 2 fueron en la goleada 6-0 frente al Kukariki de Serbia por la Conference League, un equipo que al día de hoy marcha noveno en la Liga de Serbia. En la Serie A, cuando le ha tocado jugar, en los 10 encuentros que ha disputado, no ha logrado marcar un solo gol. Es un futbolista que sin duda se esperaba muchísimo más y que hasta el momento no está cumpliendo las expectativas en su primera experiencia en el fútbol italiano. Y siguiendo casi como si fuese un efecto dominó, recién les comentaba que Lucas Beltrán llegó a la Fiorentina por la venta de Arthur Cabral al Benfica. Y justamente vamos a hablar del brasileño. El futbolista de 25 años, que venía, como les comento, una muy buena temporada en la Fiorentina, había llegado hacía muy poco tiempo, había marcado 17 goles en su primera temporada, venía de muy buenos años en el fútbol suizo jugando en el Basilea, y después de los goles que había marcado en el fútbol italiano, el Benfica decidía apostar por él para pagar 20 millones de euros, para reemplazar a su goleador, Gonzalo Ramos, que se había marchado al fútbol francés para jugar con la camiseta del Paris Saint-Germain. Sin embargo, en lo que va de la temporada, ha sido más que decepcionante para Arthur Cabral. Ha jugado 14 encuentros y solamente ha marcado 2 goles por copas locales. En los 9 partidos que ha disputado de la Liga NOS, no ha marcado un solo gol. Y en los 3 que ha jugado de Champions, en alguno de ellos como titular y otros ingresando desde el banco, tampoco ha logrado marcar ningún gol. Futbolista que llegaba como el gran número 9 que iba a reemplazar a Gonzalo Ramos y que inclusive el día de hoy estaría perdiendo el puesto en el 11 titular con el croata Musa. Más allá de esto, también podríamos comentar como efecto dominó y hablar de Gonzalo Ramos, porque también está siendo una decepción su fichaje carísimo por el Paris Saint-Germain. Pero como ya mencioné o lo nombré en el video anterior, no voy a seguir con ese efecto y vamos a hablar de otro futbolista. Hay un fichaje que sin duda a comienzo de temporada, si lo teníamos que catalogar, parecía un gran acierto. Sin embargo, al día de hoy no está funcionando para nada. Y está relacionado con el futbolista portugués Fábio Carvalho. Un jugador que había llegado a la temporada anterior desde el Fulham al Liverpool, que había demostrado condiciones y cosas interesantes, pero claro, en el equipo de Klopp tenía grandes nombres por delante, como Mo Salah, Luis Díaz, Cody Gakpo o inclusive el propio Diogo Jota. Debido a esto, como no iba a tener continuidad, parecía ideal una cesión, y qué mejor equipo para formar un joven que el Leipzig, un equipo que generalmente a este tipo de talentos, con este tipo de características,
muchas veces los ha ayudado a terminar de explotar en el fútbol europeo. Sin embargo, hasta el momento la temporada de Carvalho está siendo más que decepcionante. Solamente ha jugado 10 partidos, 8 de ellos ingresando desde el banco, solamente 2 como titular. No ha marcado goles, no ha dado asistencias, solamente 15 minutos ha jugado por Champions, en los demás partidos ni siquiera ha ingresado. Y un jugador que se está perdiendo inclusive más que lo que se perdía en el Liverpool, que igualmente cada tanto tenía la oportunidad de ingresar. Claro, el Leipzig ha armado un equipo muy competitivo en cuanto a la delantera. Tiene jugadores como Xavi Simons, como Poulsen, como Werner, como Sesko, como Penda, como el mismo Emil Forsberg o como Dani Olmo, y lamentablemente entre todos esos muy buenos nombres, el que menos está teniendo continuidad hasta el momento es Fabio Carvalho. Y para finalizar, sin duda un fichaje del que poco se esperaba, pero que igualmente así todo está logrando decepcionar, es el del mexicano Raúl Jiménez por el Fulham. Un delantero que comenzó su carrera en América de México, que su primera experiencia en Europa no fue buena, en el Atlético de Madrid solamente logró marcar un gol, que se va al Benfica, le va bastante bien en el fútbol portugués. El Wolverhampton paga 38 millones de euros por su ficha, tiene 2 primeras temporadas fantásticas donde marca más de 40 goles, pero después tiene la famosa lesión en el cráneo, el cual se fractura a fines del año 2020 y desde ese momento no volvió a ser el mismo delantero. En las 2 siguientes temporadas tras la recuperación no logró ni siquiera marcar 10 goles con Wolverhampton, y en esta temporada tenía la difícil tarea de ir al Fulham, que pagó cerca de 6 millones de euros por su ficha, y suplantar al gran goleador, a Mitrovic, que se había ido al fútbol árabe por más de 50 millones de euros y después de haber marcado 111 goles en el Fulham. Pocos realmente creíamos que iba a poder cumplir con esa tarea, y la verdad es que no está cumpliendo e inclusive está decepcionando. Hasta el momento Raúl ha jugado 13 partidos con el Fulham, muchos de estos como titular. Solamente ha logrado marcar un gol en el último partido, que fue derrota 3-1 frente al Aston Villa. Ese gol que marcó por la Premier, el único hasta el momento con el Fulham, es el primero que marca después de 612 días por competencia local en el fútbol inglés. Estamos hablando de un jugador que hace casi 2 años que no lograba marcar por Premier y tiene la tarea de reemplazar a uno de los mejores goleadores que habíamos visto en los últimos tiempos en el fútbol inglés. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado este video y estos 7 otros casos, que como les comentaba antes, los más resonados, Onana, Dembélé, Ramos, Mount y demás, están todos en el video anterior. Lo voy a estar dejando seguramente en la descripción para que se puedan pasar, que se suscriban al canal, activen la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin darles mucha más vuelta, los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.